Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a meditar esta mañana en la bendita palabra de nuestro Dios y quiero invitarle que me acompañe al libro de Proverbios capítulo 9 y versículo 6. Libro de Proverbios capítulo 9, el capítulo que ya leímos. Vamos a meditar en un versículo, hermano, que es el que nos va a dar la apertura para desarrollar el tema de esta mañana, el cual hemos titulado El camino de la inteligencia. ¿Por qué camino vamos caminando, hermanos, nosotros en la vida? Hay muchos caminos que usted puede seguir. La palabra de Dios nos habla en esta mañana sobre el camino de la inteligencia. Dice la palabra en Proverbios capítulo 9 y versículo 6, dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Que el Señor añada bendición a su bendita palabra. Amén. Hermanos, la palabra de Dios nos habla de un camino, y es el camino de la inteligencia. Nos dice, dejen las simplezas, sean sabios, sean prudentes y caminen por el camino de la inteligencia. Si el Señor nos habla, hermanos, del camino de la inteligencia, quiere decir que también hay un camino de la necedad, hay un camino de la soberbia, hay un camino del mal. Hermanos queridos, en esta mañana yo quiero que nos preguntemos, ¿por cuál camino voy caminando yo en la vida? ¿Voy caminando por el camino de la necedad, sabiendo que estoy equivocado, pero aún así seguir neciamente en él? ¿O iré caminando en el camino de la soberbia, pensando que yo tengo la razón, aunque todos me dicen que estoy equivocado, pero yo pienso que tengo la razón y que todos los demás están equivocados? Queridos hermanos, queridas hermanas, muchas veces nosotros caminamos por caminos equivocados. Y el problema, hermanos, de caminar por el camino equivocado no es el camino, el problema es el final. ¿Cómo vamos a terminar? ¿Hacia dónde nos lleva esos caminos de la necedad, de la soberbia? El camino, hermanos, del mal, del pecado. ¿A dónde nos van a llevar? ¿A la destrucción? ¿A la amargura? ¿A la pérdida, hermanos, de las bendiciones que Dios nos ha dado? Porque recordemos, hermanos, no es tanto el problema. No es tanto el problema el camino, sino el final que se tiene. Como dice la palabra, hermanos, en el camino del adulterio, el que va caminando en un camino de adulterio, dice la palabra que al final, dice, gemirá amargamente, dice que al final habrá dolor, dice que al final, hermanos, será como aquella ave que le traspasa su corazón. Y dicen siempre al final. ¿Por qué, hermanos? Porque esos caminos equivocados muchas veces pueden parecer muy atractivos. Esos caminos equivocados muchas veces pueden parecer, hermanos, que son los correctos, que es el camino derecho, que es el camino bueno, porque se mira atractivo, porque se mira más fácil, porque es más llamativo, o donde hay más prosperidad. Pero recordemos lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final, oiga bien, hermano, al final su camino es de muerte. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con los caminos equivocados. No por el camino en sí mismo, hermano, sino por hacia dónde vamos, el final que vamos a tener, las consecuencias que traerá nuestra vida. Es por eso, hermano, que en esta mañana vamos a hablar sobre el camino de la inteligencia, el camino por el cual el Señor, usted y yo quiere el Señor que caminemos. El camino, hermanos, que nos va a llevar al final a la bendición, que nos va a preservar, que nos va a guardar, que nos va a ayudar, hermanos, a vivir de una manera bendecida. ¿Cuál es el camino de la inteligencia? Tenemos que entender, hermano, ¿cuál es el camino de la inteligencia? Y vea conmigo, hermano, Job capítulo 12 y versículo 13. Libro de Job capítulo 12 y versículo 13 dice la palabra del Señor. Búsquelo conmigo ahí cerquita del libro de Proverbios donde estamos. Libro de Job capítulo 12 y versículo 13 dice la palabra de nuestro Dios. Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Oiga bien, hermanos, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Entonces, hermanos, ¿cuál es el camino de la inteligencia? El camino de la inteligencia es el camino de Dios, porque Él es el que da la inteligencia al hombre. Cuando yo camino en el camino de Dios, hermanos, yo voy caminando en el camino de la inteligencia. ¿Qué significa eso, hermanos? Que toda persona, todo cristiano que camina en el camino del Señor, está caminando en el camino de la inteligencia. Es inteligente caminar en el camino de Dios. Es inteligente caminar por el camino de la voluntad de Dios.
Es inteligente, hermanos, caminar por el camino en el cual Dios va delante de nosotros, porque Él nos va guiando. ¿Cuál es el camino de la inteligencia? El camino de la inteligencia es el camino donde el Señor va con nosotros. Querido hermano, si Dios no va en tu camino, no seas necio, apártate de ese camino. Si el Señor no va en tu camino, si en la vida que estás llevando el Señor no va contigo, es decir, no aprueba, el Señor está con nosotros. Eso es un hecho. El Señor está con nosotros, pero no está aprobando el camino que llevamos. Y hermano, el camino que Dios no aprueba, ese no es el camino de la inteligencia. Ese es el camino de esa soberbia, de nuestro capricho. Es el camino, hermano, que nosotros queremos seguir por nuestra necedad. Porque el camino de la inteligencia, hermanos queridos, es el camino donde el Señor va. Es el camino que aprueba el Señor. Es el camino de su voluntad. Porque de Él viene la inteligencia. El Señor es el que nos da la inteligencia para poderlo reconocer, para poder comprender su voluntad. Pero veamos, hermanos, cuáles son esas características o cómo es el camino de la inteligencia. Número 1, para caminar por el camino de la inteligencia, tenemos que seguir siempre al Señor. Si usted quiere caminar por el camino de la inteligencia, usted tiene que seguir al Señor. Oiga bien, hermano, no espere que el Señor lo vaya siguiendo usted. No espere que usted va a agarrar cualquier camino y el Señor lo va a aprobar. Hermano, el camino de Dios es el camino de Dios. Y el camino equivocado es un camino que no agrada a Dios. El camino de la sabiduría, oiga bien, hermanos, significa seguir al Señor siempre. Pedirle su dirección. Pedirle, hermano, que nos haga entender su voluntad para hacer su voluntad y no la nuestra. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 3 y versículo 6. Vea conmigo Proverbios capítulo 3 y versículo 6. Dice la palabra del Señor, hermanos, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Querido hermano, en el camino que usted está llevando en este momento en su vida, en las decisiones que usted está tomando, hermano, en las cosas que usted quiere hacer, ¿está Dios con usted? ¿Va Dios con usted en ese camino que usted ha decidido seguir? En esa decisión que está tomando en su matrimonio, en su trabajo, sobre su familia. Hermanos, ¿está el Señor? ¿Reconoce usted al Señor en esa decisión que usted está tomando? ¿O será que lo que podemos reconocer es nuestra propia soberbia, nuestro capricho? No he pedido la dirección de Dios, pero igualmente yo lo quiero hacer porque yo quiero, porque a mí me gusta, porque esto es lo que a mí me atrae, esto es lo que yo siempre he querido hacer. Pero hermano, no siempre lo que tú has querido hacer necesariamente tenga que ser la voluntad de Dios. Pide la guía del Señor. El camino de la sabiduría, hermanos, es un camino en el cual yo estoy seguro que Dios va conmigo. El camino de la sabiduría, hermanos, es saber que Dios va a mi lado, que Dios va caminando conmigo. Y eso me da la victoria. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano querido, el camino de la sabiduría es estar siempre siguiendo a Dios. No esperar que el Señor vaya detrás de nosotros en el camino que nosotros queremos andar. Cuando yo actúo con necedad, la palabra de Dios dice, los dejé en la necedad de sus pensamientos, los dejé en la dureza de su corazón. Hermano, eso es tremendo. Cuando el Señor dice, bueno, tú quieres andar por acá, ese es el camino que yo quiero que sigas, esta es la decisión que yo quiero que tú tomes, esta es mi voluntad. Pero si yo quiero decidir diferente, yo quiero ir en contra de la voluntad de Dios, el Señor dice, los dejé a la dureza de su corazón. ¿Eso qué significa? Ese no es el camino que yo quiero que sigas, pero si tú quieres ir, dale, ve. Pero las consecuencias, hermanos, van a venir a nuestra vida. Por eso tenemos que entender que el camino de la sabiduría, hermanos, es el camino en el cual vamos siempre nosotros siguiendo al Señor. En el cual sabemos, lo podemos reconocer y decir, ahí va el Señor. Ese es el camino que Él quiere que yo siga. Ese es el camino que me da paz en mi corazón. Ese es el camino que el Señor ha puesto en mi corazón que yo siga. Hermano querido, también, número 2, el camino de la inteligencia no siempre es el camino más fácil, pero es el camino seguro. El camino de la inteligencia no siempre será el camino más fácil. Posiblemente, hermano, hacer la voluntad de Dios no sea algo fácil de hacer. Definitivamente, hacer la voluntad de Dios, nosotros que estamos habituados a la carne, que somos carnales, somos débiles,
cometemos pecados, cometemos errores, hermanos. Para nosotros hacer la voluntad de Dios no nos es fácil, hermano. Tenemos que reconocerlo. No podemos decir, es que hacer la voluntad de Dios es lo más fácil. No, es lo mejor, pero no es lo más fácil. Porque nuestra carne quiere hacer nuestros caprichos, porque nuestra carne se quiere salir con la suya, porque nuestra carne quiere, hermanos, hacer su propia voluntad. No podemos decir, hermanos, es un engaño decir, es que hacer la voluntad de Dios es lo más fácil. No, es lo más inteligente, es lo que trae bendición, pero no siempre será lo más fácil. Muchas veces hacer la voluntad de Dios es ir en contra de nuestra propia carne, nuestra propia soberbia, de nuestros propios caprichos. Por lo tanto, no es fácil hacerlo, pero hermanos, es lo mejor. ¿Por qué? Porque trae bendición a nuestra vida. El camino de la inteligencia, oiga bien, no siempre es el camino más fácil, pero es el camino seguro. Seguro para tu protección, para tu provisión, para tu cuidado. El camino seguro de la bendición. Dice Job capítulo 28 y versículo 20. Job capítulo 28 y versículo 20. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal es la inteligencia. Apartarse del mal es la inteligencia. Querido hermano, querida hermana, cuando usted y yo caminamos por el camino de la inteligencia, nos estamos apartando del mal, nos estamos apartando de aquello que nos va a llevar al fracaso, nos estamos apartando de aquello que nos va a esclavizar en pecado, en vicios, en placeres, hermanos, desordenados. El camino de la inteligencia, hermanos, no siempre será el más fácil. Porque nuestra carne está habituada al pecado. Nuestra carne quiere deleitarse, hermanos, en las cosas del mundo posiblemente. Nuestra carne tiene capricho, quiere hacer su propia voluntad, tiene soberbia. Pero hermanos, el caminar por el camino de la inteligencia, es decir, siguiendo al Señor, haciendo su voluntad, dice la palabra que la inteligencia nos aparta del mal. Querido hermano, querida hermana, el camino de la inteligencia, es decir, hacer la voluntad de Dios, no siempre será el camino más fácil, pero es el camino seguro, en el cual, querido hermano, tú debes de saber que cuando vas en el camino correcto, te estás apartando del mal, te estás apartando del fracaso, te estás apartando, querido hermano, de aquellas cosas que pueden dañar nuestra vida, nuestra familia y nuestro futuro. Número 3, el camino de la inteligencia nos aparta de los caminos de las mentiras del enemigo. El camino de la inteligencia te aparta del camino de las mentiras del diablo. Porque, hermanos, el mundo está lleno de caminos de puras mentiras. El camino del adulterio, el camino de los vicios, el camino de las riquezas. Hermano, todos esos son caminos de mentiras que te ofrecen satisfacción en tu corazón, que te ofrecen, hermano, paz en tu vida y muchas otras cosas, diversión, olvidar, el vivir un momento de libertad. Pero todas esas son mentiras del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo no te puede ofrecer cosas buenas, porque el enemigo, hermanos queridos, lo único que quiere es matar, dice, es hurtar, matar y destruir. Dice la palabra del Señor en el Salmo 119, versículo 104. Salmo 119 y versículo 104. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentiras. Oiga bien, hermano, de tus mandamientos, de la palabra de Dios he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentiras. Querido hermano, cuando usted camina por el camino de la inteligencia, usted va a poder, hermanos, apartarse de los caminos de las mentiras del enemigo. Cuando yo voy siendo guiado por el Señor, cuando leo su palabra, cuando el Señor habla a mi corazón, yo voy a poder reconocer las mentiras del enemigo. Querido hermano, querida hermana, cuando usted hace la voluntad de Dios, cuando usted se llena de la palabra del Señor y el Señor le da inteligencia espiritual, usted pronto podrá, hermanos, distinguir el camino de mentira del enemigo. Ese camino que solamente ofrece momentos de diversión, momentos de placer, que solamente, hermanos, ofrece las cosas terrenales, porque no puede ofrecerte nada eterno. Lo único eterno que el camino de las mentiras te puede ofrecer es el infierno. Oiga bien, hermano,
Toda persona que camina en el camino de las mentiras del diablo, lo único eterno que puede esperar es el infierno. Por eso el mundo, hermano, que camina en el camino de las mentiras del diablo y desecha al Señor, lo único eterno que puede esperar es el infierno. Nosotros, hermanos, si usted y yo caminamos por el camino de la inteligencia, la palabra de Dios dice, hermanos, que hay cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que están preparados para los que le aman, para los que le buscan. Querido hermano, querida hermana, el camino de la inteligencia nos aleja de los caminos del enemigo, nos aleja del camino, hermano y hermana, que son puramente engaño, que son puramente apariencia, porque no te pueden dar nada que verdaderamente valga la pena. Hermano, el camino del mundo no te puede dar nada que verdaderamente valga la pena. Solamente, hermanos, cosas momentáneas, cosas que tienen límite. Y usted dirá, bueno, pero el camino del mundo nos puede llenar la billetera de dinero. Sí, pero hay muchas cosas, hermanos, que no puedes hacer con el dinero, aunque tengas mucho en tu cuenta de banco, en tu billetera. Hay muchas cosas que el dinero no puede cambiar en tu vida. Hay muchísimas cosas que el dinero no puede cambiar en tu familia. Hay muchísimas cosas que el dinero no puede cambiar o corregir en tu salud. Por eso, hermanos, cuando yo ando en el camino de la inteligencia, que es el camino verdadero, es el camino donde Dios va, es el camino de la bendición de Dios, yo sé, querido hermano, que no depende de lo que tenga, sino de lo que crea. Por eso dice la palabra que en él creer, al que cree todo le es posible. No dice al que tiene, no dice al que puede, dice al que cree. Querido hermano, querida hermana, cuando yo voy por el camino de la inteligencia, cuando yo voy tomado de la mano de Dios, cuando hago su voluntad, yo sé que voy caminando por el camino, querido hermano, en el cual está la bendición para mi vida. Algo permanente, que no depende de los fines de semana, que no depende de los días de pago, que no depende de la alegría del aguinaldo solamente. Qué bendición que llegue el aguinaldo. Hermano, ¿quién no está esperando el aguinaldo en diciembre? Pero eso es momentáneo. El aguinaldo se termina, la quincena se termina, los ahorros se pueden terminar, la tarjeta de crédito tiene límite. Querido hermano, querida hermana, todo lo que el mundo ofrece en los caminos de mentiras, todo tiene límites terrenal. Pero todo lo que el Señor te da en el camino de la inteligencia permanece. ¿Por qué? Porque viene de Él. Él es el Todopoderoso. Él es omnipotente. Él es eterno. Todo lo que el Señor puede darnos, hermanos, es superior a lo que el mundo te puede dar. Y por último, hermano, tenemos que saber que el camino de la inteligencia es un camino de preservación para nuestra vida. El camino de la inteligencia es un camino de preservación para nuestra vida. Dice la palabra, Proverbios 2:11, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Hermanos, tenemos que comprender lo que significa la palabra preservación. Dice la palabra que nos preservará la inteligencia. Entendamos primeramente lo que significa la palabra preservación. Significa, oiga bien, protección o cuidado sobre alguien para conservar su estado y evitar que sufra un daño. Significa protección sobre alguien para evitar que sufra un daño. Querido hermano, si yo voy caminando por el camino de la soberbia, de la necedad, tengo que tener la seguridad, hermanos, que un daño voy a sufrir tarde o temprano. Mi vida será dañada de alguna manera. Tarde o temprano mi familia será dañada de alguna manera. Tarde o temprano mi matrimonio será dañado de alguna manera. Mi espiritualidad será dañada. Mi comunión con Dios será dañada. Mi ministerio será dañado. Por eso, hermano, si yo quiero ser preservado, que no haya un daño para mi vida, yo tengo que caminar por el camino de la inteligencia. El camino de la inteligencia es el camino de la preservación para el cristiano, en el cual el Señor te va a guardar, en el cual el Señor te va a proteger, en el cual el Señor te va a librar. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero hermanos queridos, si yo me salgo de la sombra del Omnipotente, si yo me aparto, hermanos, de la cobertura de Dios, si yo quiero andar en mis propios caminos lejos del Señor, hermanos, el camino de la preservación, el camino de la inteligencia, no me puede preservar.
La preservación está guardada para aquellos que deciden, que quieren caminar por el camino de la inteligencia, hacer la voluntad de Dios, seguir al Señor, aunque cueste, pero hacer la voluntad. Él te va a preservar. Va a preservar tu matrimonio, va a preservar tu familia, va a preservar la vida de tus hijos. Hermanos y hermanas, tenemos que saber que el camino de la inteligencia es el mejor camino que nosotros como cristianos podemos seguir. ¿Y cómo yo puedo caminar en el camino de la inteligencia? Pidiendo la guía del Señor, buscando la voluntad de Dios, reconocerlo en todos nuestros caminos, preguntarme, en esta decisión que quiero tomar, ¿Dios va conmigo? En esta decisión que quiero tomar de dejar este empleo, de abandonar mi familia, de viajar a otro país, de comenzar este negocio, no sé cuál decisión usted tenga que tomar. Pero si usted quiere caminar por el camino de la sabiduría, por favor, hermano y hermana, pregúntese, ¿Dios va conmigo? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios en esta decisión que quiero tomar? Verdaderamente estoy seguro que el Señor va a ir conmigo en este proyecto que quiero comenzar. Pida la dirección del Señor. Muchas veces, hermanos, no pedimos la dirección del Señor porque no queremos que Dios nos diga no. Porque no queremos que el Señor diga, no, esa no es mi voluntad. Y nos arriesgamos, hermanos y hermanas, tomar decisiones sin consultar a Dios. Nos estamos arriesgando. ¿Por qué? Porque el camino de la sabiduría es el camino que te aparta del mal, que te preserva de las mentiras, que te preserva de los engaños. Es el camino que te aparta de aquello que te lleva a la destrucción. Por eso, hermanos, en esta mañana, tomemos la mejor decisión. ¿Y cuál es? Buscar al Señor primero, buscar a Dios primero, pedirle su dirección primero, pedir su guía primero. Recuerda, hermano, la barca que entró a la tempestad era la barca donde iba Jesús. La palabra de Dios dice que en esa barca, hermano y hermana, en ese muelle donde estaban las barcas, habían varias barcas. Posiblemente unas más grandes, posiblemente unas más bonitas, posiblemente unas parecían más seguras, pero los discípulos fueron inteligentes. Ellos se subieron en la barca donde iba Jesús. Ellos se subieron en la barca donde iba Jesús. Y la barca donde iba Jesús no se hundió. Hermano, el camino de la inteligencia es así. El camino de la inteligencia es la barca donde va Jesús. El camino de la inteligencia, aunque pueden haber muchas cosas que puedan parecer más atractivas o mejores o más llamativas, donde hay más prosperidad, pues puede haber muchas cosas que aparentemente son buenas, pero cuando entramos en la tempestad, cuando entramos en la prueba, la garantía de preservación la tiene la barca donde va Jesús. Ese es el camino de la inteligencia. Ir donde Cristo va, estar donde Cristo está, hacer su voluntad. Y ese día, queridos hermanos, estamos comenzando un nuevo día. Es la oportunidad de pedirle al Señor que nos guíe y nos ayude este día a caminar por el camino de la inteligencia. Vamos a orar, hermanos. Pidamos la bendición del Señor en esta mañana. Que el Señor nos acompañe, que el Señor nos bendiga. Y no se le olvide que hoy por la noche a las 6 de la tarde los esperamos en nuestro culto del inicio de la campaña de agradecimiento por el 2020 y fe para el 2021. No se lo vaya a perder. Oremos, hermanos. Padre, gracias por habernos hablado. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Dios mío amado, por permitirnos, Señor, en esta mañana reunirnos como iglesia a través de este culto Amaneciendo con Dios. Gracias por la palabra que nos has dado, Dios mío. Gracias por habernos hablado al corazón. Ayúdanos a caminar, Señor, por el camino de la inteligencia. Ayúdanos, Dios mío amado, a caminar, Señor, por el camino en el cual tú nos vas dictando, en el cual tú nos vas guiando. Padre, ayúdanos a subirnos en la barca donde vas tú, Señor. Padre bendito, ayúdanos, presérvanos, apártanos, Dios mío. No permita, Señor, que nos dejemos llevar por los engaños del enemigo, Padre. Guíanos, Señor, este día. Y si hay alguien esta mañana que no le ha entregado su corazón a Cristo, hoy usted puede comenzar a caminar por el camino de la inteligencia, por el camino de la sabiduría. Invite a Cristo, a Jesús, a su corazón esta mañana. Hágalo de la siguiente manera. Dígale ahí donde usted está: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, creo que moriste por mí en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día.
Me arrepiento, Señor, porque soy pecador. Perdóname. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. Gracias, Dios mío, te damos por la salvación, por la vida eterna. Gracias por ese tiempo precioso que nos has dado para compartir como familia espiritual que somos. Bendice el culto de esta noche. Permítenos estar hoy en tu iglesia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, los esperamos esta noche, si el Señor lo permite, a las 6 de la tarde en nuestra iglesia. No se le olvide, su hermana Patti de Rivera, hoy predicando la palabra del Señor en la iglesia, en nuestra campaña de agradecimiento y de fe. Un abrazo a la distancia con mucho cariño y que el Señor, hermano, me los bendiga a todos. Dios les bendiga.